Les damos la bienvenida a este tercer y último video tutorial del módulo 2, en el que desarrollaremos los aspectos claves de seguridad, privacidad y confidencialidad de la información en salud. A continuación, abordaremos los riesgos para la privacidad de la información, estrategias de protección de seguridad, tecnologías para asegurar la información, validación de identidad mediante usuario y contraseña, barreras implementadas para garantizar el correcto uso de la información, balance entre seguridad total y afectación del trabajo diario, gestión de usuarios y control de accesos. La información es un activo que, como otros activos importantes, tiene valor y requiere de una protección adecuada. Comenzaremos por repasar el significado de los conceptos que se encuentran relacionados con esa protección, ya que cada uno tiene límites y alcances. Cuando hablamos de privacidad, estamos refiriéndonos al derecho de una persona a quedarse con su propia información. Algo privado es particular de cada individuo y tiene derecho a protegerse de cualquier intromisión. La confidencialidad, en cambio, es el derecho de que cierta información que se comunica a alguien no sea transmitida a terceros, que sobre ella se mantenga la reserva. Por lo general, la privacidad refiere al individuo y la confidencialidad siempre involucra a un tercero. Por último, cuando hablamos de seguridad, nos referimos a garantizar la confidencialidad y evitar la vulneración de la privacidad y la pérdida de información. La seguridad de la información consiste en procesos y controles diseñados para proteger información de su divulgación no autorizada, de su transferencia, su modificación o destrucción a los efectos de asegurar la continuidad y minimizar posibles daños. La información puede encontrarse en distintos formatos: impresa, almacenada electrónicamente, transmitida por correo u otros medios electrónicos, hablada en una conversación o grabada. Ponerla a disposición para el acceso de diferentes personas genera la oportunidad de ser consultada por personas ajenas al cuidado de la salud del paciente. Sin embargo, los objetivos de accesibilidad y seguridad no son incompatibles. La privacidad y la confidencialidad de la información son derechos de las personas, pero también tienen beneficios para los sistemas de salud, ya que el paciente se sentirá más cómodo a la hora de revelar su información si sabe que será protegida. Esta confianza es vital para mantener la relación entre el equipo de salud y el paciente. Registro en papel o registro electrónico. Tanto la información guardada en registros electrónicos como la información guardada en papel tienen riesgos respecto a la privacidad. Sin embargo, los registros electrónicos presentan menores riesgos de accesibilidad y copia respecto del papel. ¿Quién es el propietario de la información médica? Este concepto cambió a lo largo del tiempo. En la actualidad, el paciente es dueño de su información y por lo tanto debe tener libre acceso a la misma y la posibilidad de restringir el uso de información de acuerdo con sus necesidades. ¿Cuáles son los límites del derecho a la privacidad? El derecho a la privacidad encuentra límites en situaciones en donde la información es de suma importancia, por ejemplo, por motivos que afectan a la salud pública, en procesos de investigación, o si fuera evidencia de delitos durante el proceso médico. Amenazas a la información personal. Existen diferentes lugares desde los cuales pueden surgir amenazas a la seguridad de la información. Pueden dividirse en dos tipos de amenazas: internas y externas. Las más importantes son las internas, que incluyen la revelación accidental de datos, la curiosidad del personal y la posibilidad de sobornos para la entrega de información personal. También pueden ocurrir exposiciones cuando se envía la información para usos secundarios, como ser facturación o epidemiología.
Entre las causas externas podemos mencionar el ingreso de hackers y piratas informáticos, aunque si bien están muy difundidas, en realidad son menos probables que los riesgos internos. Cabe aclarar que el riesgo para la privacidad de la información no es algo exclusivamente relacionado con los registros electrónicos. El registro en papel tiene muchas debilidades en este aspecto. Es muy difícil rastrear quién lo vio o en qué sectores de la institución fue utilizado. Con una fotocopiadora, cámara de fotos o máquina de fax es posible llevarse información privada almacenada en papel. Para afianzar la seguridad de la información en las instituciones, se implementan diferentes estrategias basadas en las posibilidades que ofrece el soporte electrónico. Algunas apuntan a controlar el manejo de información por parte del usuario, como las alertas en el momento de visualizar información sensible o el registro de todo contacto del usuario con la información. Estas estrategias se conocen como auditorías de recorrido. Otras apuntan a mejorar la administración de los sistemas con normas para el manejo del software, control de accesos o la realización de análisis de vulnerabilidad del sistema. La autenticación de una persona consiste en verificar su identidad. La autorización, en cambio, es el proceso de verificar que una persona conocida puede realizar una tarea u operación. La autenticación entonces precede a la autorización. La estrategia más utilizada para asegurar la información es la utilización de identificación con usuario-contraseña. Esta herramienta puede incluir diferentes niveles de complejidad. La identificación unifactor es la modalidad de identificación más utilizada en Internet y en salud, para la cual un usuario se identifica en el sistema ingresando un nombre de usuario y una contraseña. No obstante, esta forma de identificación es vulnerable, dado que cualquier persona que sepa el nombre de usuario y contraseña puede ingresar. Para aumentar aún más la seguridad de un sistema, es necesario sumar a la contraseña otro requerimiento. Puede ser un dispositivo físico que el usuario tenga en el momento de ingresar, como una tarjeta de coordenadas, o algo característico de la persona, como su huella digital. Este tipo de estrategias combinadas se conocen como autenticación multifactorial y actualmente están en amplio desarrollo en muchos sistemas que requieren alta seguridad, como los bancos. El uso de dispositivos biométricos que identifican atributos físicos también puede ser de utilidad, pero en organizaciones a gran escala el costo de implementación puede ser muy alto. Además del uso de autenticación, las firmas digitales son una forma de identificación responsable de las acciones en el sistema de manera más segura y en algunos casos con validez legal. Por otro lado, la encriptación es una de las tecnologías más utilizadas para proteger los datos. Una clave privada de encriptación asegura que aunque se pierdan no pueden ser utilizados. Si bien implementar la encriptación por sí sola no alcanza como medida de seguridad, su uso está altamente recomendado cuando se transmiten datos por redes públicas. Sigue siendo difícil definir qué nivel de seguridad se necesita para la información en salud. Los sitios altamente seguros implementan una gran cantidad de medidas, como hacer controles en el acceso, la prohibición de la utilización de medios portátiles como CD, DVD, computadoras, control con cámaras de seguridad, el cambio periódico y obligatorio de contraseñas, entre otras. Todas estas medidas son muy efectivas, pero producen muchas molestias para trabajadores y visitantes, y su implementación en una institución de salud es muy discutible. El secreto es encontrar el punto ideal entre el costo y el beneficio de las medidas de control de seguridad de información electrónica en el ámbito de salud. A continuación, describiremos una estrategia de resguardo de la información en instituciones. Tomaremos de ejemplo la experiencia de un hospital para controlar el acceso a la información. Consiste en establecer un acceso limitado para el usuario de acuerdo a su función y ámbito de incumbencia.
Por ejemplo, una médica ingresa a la institución para desempeñarse como médica de clínica en internación. Su función, dentro del rol asistencial, será la de médica de guardia. Adquiere acceso completo a la historia clínica de todos los pacientes internados en la sala general, pero no puede consultar información de pacientes pediátricos ni pacientes que no estén internados. Un enfermero que ingresa para desempeñarse en un determinado sector de internación tiene acceso restringido a los pacientes que tenga a su cargo en su sector o aquellos que le sean derivados de forma inmediata, pero no puede ver información de pacientes internados fuera de su sector. Una mujer que ingresa para desempeñarse como mucama de internación, por su función, no tiene acceso a la historia clínica ni datos de salud de ningún paciente. En cambio, sí accede al sistema de admisión y egreso de pacientes para indicar el momento en el que una cama está preparada para recibir a otra persona. Con esto concluimos la presentación sobre seguridad, privacidad y confidencialidad. Esperamos haber aportado a su conocimiento sobre el tema. De este modo, damos por finalizado el módulo 2. Les agradecemos por su tiempo.